Hola, amantes de las redes y la política. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un líder de izquierda, un defensor de los derechos humanos. Bueno, Fernando, ¿quién dijo miedo a hacer un cambio político en Risaralda? No, para nada. Nosotros desde hace muchas décadas estamos precisamente en la lucha política. En mi caso particular, yo ingresé a la Juventud Comunista en 1974 y desde entonces aquí he estado en la lucha popular, cívica, sindical, en el accionar político y también he tenido experiencia administrativa, de manera que lo que estamos viviendo ahora es, digamos, un arco muy rico en experiencias, en formación política y nada de miedo. Estamos listos para seguir en la batalla o en la lucha por la vida, la alegría, la esperanza y sacar adelante este país de la belleza. ¿Quién es Fernando Arias como persona y descríbanos su camino político? Como le acabo de decir, yo soy de la Virginia, bachiller del Bernardo Arias Trujillo. Me inicié en abril de 1974 en la Juventud Comunista. He sido concejal en la Virginia, Risaralda, en 2 oportunidades, muy joven. Luego aquí por la Unión Patriótica, en Pereira, acompañando más bien a Gildardo Castaño en los 3 periodos en que estuve como concejal de la Unión Patriótica, hasta que nos lo mataron el 6 de enero del 89. Y el último periodo de concejal lo ejercí entre 2008 y 2011 por el Polo Democrático Alternativo aquí en Pereira. Y como persona, bueno, yo me catalogo una persona amable, seria, rigurosa, estudiosa, y le hablo a la gente con mucha calidez, pero también le hablo con sinceridad, y eso es lo que yo creo que a mí me caracteriza: la trayectoria, la coherencia y la militancia siempre en la izquierda. Fernando, una pregunta que se hace en muchos sectores en Risaralda. ¿A qué se debe esa votación del pacto histórico este 8 de marzo aquí en este departamento? Pues ¿cómo le parece, Daniela, que esa pregunta también nos la hicimos nosotros? Pero lo que sí le quiero decir a quienes nos ven y nos escuchan es que esta no fue una votación producto de un chiripazo y un juego a la ruleta ahí que nos tocó el turno de ganar. No, aquí hay varios elementos. Rápidamente quiero decirte de los que hemos identificado. Primero, que el gobierno del cambio de Gustavo Petro, del pacto histórico, sí ha demostrado que el cambio no ha sido una promesa, sino que ha venido concretándose y materializándose. Entonces, por ejemplo, los adultos mayores lo saben, los soldados regulares lo saben, los auxiliares de policía, los estudiantes aprendices del SENA, los médicos residentes, el pueblo, los campesinos lo han vivido y lo viven y lo sienten. Entonces el cambio no es una promesa, sino que se ha venido materializando. Lo otro es que la lista que nosotros elaboramos del Pacto por Risaralda es una lista que es de unidad de muchos grupos y partidos de izquierda. Pacto Histórico, Esperanza Democrática, el Movimiento Maíz. Entonces ese mensaje que le enviamos a la ciudadanía fue un mensaje muy potente de unidad y la gente vio que estamos muy concentrados en un solo haz y así lo hicimos. Entonces son varios elementos y digamos que los candidatos que participamos allí, empezando por quien aquí les habla, pues demostramos coherencia, solidez, formación y fue una lista cerrada. Ojo que la lista de nosotros no fue definida por allá en un conciliábulo, por allá por debajo de la mesa, ni sobándole el hombro pues al cacique de turno para que firmara el aval, no. El aval nos lo dio la ciudadanía el 26 de octubre del año pasado en una consulta popular en la que la gente decidió cómo se integraría la lista, que la lista sería cerrada y además en estricta aplicación de la equidad de género, es decir, de 4 candidatos posibles, 2 fuimos hombres y 2 mujeres. Fernando, estuvimos revisando su trayectoria política en Risaralda muy detalladamente y encontramos que usted fue el jefe de la Oficina de Paz aquí en la ciudad de Pereira y en un gobierno que fue en el de Juan Pablo Gallo. ¿Qué opina de esta administración y cómo fue su paso por ello? Bueno, mira que yo conocí a Juan Pablo Gallo y te agradezco mucho la pregunta, que sobre eso se tejen muchas cosas con juicios a posteriori y no en el contexto en que se dieron las cosas. Mira, conocí a Juan Pablo Gallo en el Consejo de Pereira, ahí fue donde yo vine a tener contacto con él en el periodo 2008-2011. Él concejal liberal, yo concejal del Polo Democrático. Él en cierto grado en oposición con Israel Londoño y yo desde el principio en oposición a la alcaldía de Israel Londoño. Inclusive desarrollamos debates juntos, porque yo recuerdo, fueron muchos los debates que hicimos para tratar de impedir la venta de la empresa de energía de Pereira. No lo logramos porque no tuvimos la fuerza suficiente. Hicimos marchas, él no estuvo con nosotros en marchas contra la venta de la empresa de energía. Y también estuvimos juntos en la pelea contra ese plan
plan de valorización se ideó el señor Enrique Soto con el señor Enrique Vázquez, el alcalde que sucedió a Israel Londoño. Entonces estuvimos juntos en muchas peleas, incluso en la calle. Con él hicimos un acuerdo político, ¿no? Eso sí tengo que dejarlo claro. La Unión Patriótica hizo un acuerdo político con Juan Pablo Gallo y él en la mayor parte de ese acuerdo lo cumplió. El punto más importante es eso que tú dices, que fue crear un espacio administrativo en la alcaldía para desde allí donde se pudiera pensar en términos administrativos y políticos en la paz, porque en ese momento recordemos que estaba en pleno desarrollo las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Santos. Entonces era pertinente y sigue siendo pertinente la oficina. Desde esa oficina nosotros, yo me acuerdo que allá fue cuando te conocí a ti, Daniela, porque tú estabas ahí, creo que era en planeación, y tú ibas en representación del secretario de planeación o secretaria, y allá discutimos la política pública integral de derechos humanos, paz y reconciliación, que la convertimos en acuerdo municipal. Todavía está vigente. Allá construimos el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Posconflicto. Ahí iniciamos el camino de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado que viven aquí en Pereira, porque Pereira es principalmente un municipio receptor de víctimas del conflicto armado. En ese momento nosotros aquí contabilizamos aproximadamente unas 44.000 víctimas del conflicto, hablando en términos muy coloquiales o muy fotográficos, diríamos que con esa cantidad de personas víctimas del conflicto armado llenamos el estadio. Es una cosa muy contundente que no podíamos dejar atrás. Ahí nos conocimos y Juan Pablo Gallo, yo creo que en esa administración, hasta que tuvo el problema con la Procuraduría, pues nos cumplió. Y nosotros, sin vender nuestros principios, sin endosarnos al Partido Liberal, sin ponernos bajo la tutela de Juan Pablo Gallo, cumplimos nuestra tarea y la hicimos bien. Fernando, ¿qué le espera a los risaraldenses de su gestión como congresista? Bien, nosotros hemos dicho claramente, el pacto histórico tiene una agenda nacional y desde allí nosotros vamos a trabajar en sintonía con la bancada en la Cámara y con la bancada en el Senado, que como sabemos tenemos 42 representante a la Cámara. En Risaralda y Quindío es la primera vez que tenemos representación de Cámara. En Caldas hay una por coalición, Pacto y Alianza Verde, pero hemos aumentado nuestra bancada ostensiblemente. Hay una agenda legislativa que seguramente va a seguir estando en el primer orden del día, que es la salud, la reforma política, la reforma agraria. Yo creo que se tiene que enfatizar en la reforma al Código Electoral. Tenemos un código de 1983. Eso es increíble. Y no podemos seguir dependiendo de un privado en el conteo de los votos, que ese software que tiene la registraduría es un privado. Y a nivel regional, Daniela, vamos a estar muy sintonizados con las luchas de los campesinos, con la reforma agraria. En la educación, vamos a seguir trabajando con ese tema. Vamos a trabajar conjuntamente hasta donde los alcaldes, los consejos municipales, las heces de salud de cada municipio podamos adelantar. Lo otro, y ya termino acá, es que hay una serie de obras de infraestructura de impacto regional o local que nosotros vamos a vigilar para que los recursos sí fluyan hacia Pereira o Risaralda. Por ejemplo, el hospital de alta complejidad, vamos a seguir trabajando para que se cumpla eso. La PETAR, Dos Quebradas Pereira, Vías del Samán, menciono eso, pero vamos a estar muy vigilantes porque sería pues inaudito que nosotros lleguen aquí miles y miles de millones de pesos para esas obras que estoy mencionando y que se nos vaya gran parte de esa plata por la cañería de la corrupción. Ahora vamos a entrar a la siguiente sección. Le voy a hacer unas preguntas con estos emojis de redes sociales y usted me responde de acuerdo a lo que esté pensando. ¿Listo? Listo. ¿Qué le encanta a Fernando Arias del Pacto Histórico? Me encanta el Pacto Histórico, su programa, la promesa de cambio. Y en este momento me encanta que sea Iván Cepeda, nuestro candidato presidencial, acompañado de una gran mujer, una luchadora social, como Aida Quilcue, como candidata a la vicepresidencia. ¿Qué le gusta a Fernando Arias de la actual oposición en Colombia? Bueno, me gusta que tienen por lo menos franqueza y esa franqueza se les abona. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con lo que nos dicen. ¿Qué le importa a Fernando Arias de Risaralda? Me importa la gente, me importan sus municipios, me importa que la gente luche por vivir bien, que luche por trabajar, en fin, todo eso me gusta de la gente. ¿Qué te divierte de Álvaro Uribe? Cuando habla así, como con ese tono lastimero, eso da pues risa. ¿Qué te sorprende de Iván Cepeda? Bueno, me sorprendió y me sigue sorprendiendo que los discursos él los traiga escritos, pero él también lo ha explicado. No quiere dejar cosas por ahí al garete, sino que quiere dejar eso como testimonio de que lo que ha estado diciendo programáticamente en las plazas del país lo va a tener en cuenta en su plan de desarrollo. ¿Qué te entristece de este gobierno? Yo lo he dicho públicamente, el presidente Petro antes de posesionarse habló de una comisión internacional anticorrupción y me lamento, más que entristecerme, es que no
haya conformado esa comisión y hayamos quedado ahí como en manos del fiscal Barbosa inicialmente. ¿Qué te da rabia de los actuales mandatarios locales en este departamento? Bueno, me dan rabia varias cosas. Por ejemplo, me da rabia ese negacionismo o el simplismo como tratan el asesinato de tantos jóvenes en el área metropolitana. Eso de decir que simplemente son cuentas que se están saldando entre bandas criminales es una respuesta muy simplista. Y lo que estamos viviendo es un drama, no se lo olvide, señores alcaldes del área metropolitana especialmente y señor gobernador. La matanza de jóvenes a granel, bueno, ese asesinato de jóvenes principalmente es un drama que golpea a la sociedad, golpea a las familias y a eso hay que ponerle freno. Yo tengo la propuesta de una mesa de diálogo sociojurídico y de oportunidades para la juventud. Eso es lo que me está como emberracando con estos dos, con los mandatarios locales. Ahora te voy a hacer 3 preguntas con estas paletas y tú me respondes de acuerdo a lo que estés pensando. ¿Cree Fernando Arias que si Iván Cepeda es presidente de la República, Benedetti sigue siendo parte del gobierno? ¿De qué depende? Yo creo que depende de la correlación de fuerzas que se nos presente en el Congreso de la República. Porque tenemos que ser claros, realistas si se quiere. El pacto histórico sí tiene 42 representantes de la Cámara, pero necesitamos para una mayoría solvente más de 86. Luego, allí en la Cámara habrá que moverse haciendo posiblemente acuerdos o coaliciones puntuales, ojalá si fueran de largo aliento con el presidente Cepeda. También nos tocará dialogar en las regiones. Pienso que en una de esas, un Armando Benedetti no es descartable. Ni Roy Barreras, ¿no? Ni Roy Barreras. Si Fernando Arias hubiese participado por lista abierta, ¿sería hoy representante de la Cámara? Sin duda. Cuéntenos, ¿por qué? Por lo que te dije ahora, yo tengo una trayectoria política, de militancia en la izquierda. He sido dirigente político, sindical, popular, cívico. En la Virginia estuve en todos los paros cívicos que se hicieron después de 1975. Estuvimos allá luchando por los servicios públicos, que por las vías, que por el agua, un poco de cosas en la Virginia. Por el hospital actual inclusive. Entonces, tengo esa trayectoria. Fui concejal de la Unión Nacional de Oposición, del Frente Democrático en la Virginia, de la Unión Patriótica acá. He sido administrador público por efectos de los acuerdos políticos. Y entonces mi trayectoria política y social le dio muchas garantías a la ciudadanía y eso hizo que inclusive yo ganara la consulta. Es que yo gané la consulta el 26 de octubre. Luego eso hubiera marcado ahí ya una pauta y si hubiera sido abierta con seguridad yo hubiera sacado la mayor votación de esa lista. Alguien hablaba de muchos títulos profesionales. Yo también soy abogado, tengo 2 especializaciones por separado en administrativo y constitucional, tengo la maestría en Derecho Constitucional y la experiencia político-administrativa que les digo. Pero para mí el mejor título es haberme graduado de luchador popular con coherencia, contundencia y trayectoria en todo este tiempo. Y ahora la última pregunta. ¿El pacto histórico va a buscar el poder local en Risaralda? Sin duda. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya demostramos, y esa pregunta me viene, como se dice popularmente, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es que el pacto histórico no solamente sacamos por primera vez la Cámara en el departamento de Risaralda, primera vez que la izquierda del progresismo llega a la Cámara. Me correspondió ese sitio de honor histórico, llevar esa representación. Y además nos constituimos en la primera fuerza política en todo el departamento, pero hay una particularidad. Somos la primera fuerza política en el área metropolitana. Luego nosotros allí tenemos una base social y política muy contundente que nos lleva a pensar seriamente en la disputa del poder local, empezando por las alcaldías del área metropolitana, la gobernación de Risaralda y a llevar muchas bancadas a los consejos municipales, a las comunas y también a la asamblea departamental. Vamos a pelear por el poder local y vamos a llegar organizados. ¿Usted sería capaz de hacer una alianza con los actuales mandatarios, gobernación o alcaldías con tal de tener el poder? A ver, nosotros practicamos una política de alianzas con unos principios, empezando por los programáticos, pero nosotros no hacemos alianzas simplemente porque tenemos que estar en el poder. No, las alianzas se hacen sobre la base de que haya unos acuerdos programáticos concretos. Y si sobre esa base podemos encontrarnos con una fuerza con la otra, pues lo vamos a sopesar. No vamos a descartar pues así de buena primera las alianzas, pero habrá unas líneas rojas, ¿no? Unas líneas rojas. Por ejemplo, en materia de corrupción, nosotros eso lo ponemos lejos. En materia de partidos políticos que defienden la guerra, que están por incrementar el conflicto en Colombia, esas cosas, nosotros los ponemos lejos. Entonces hay unos puntos ahí, digamos... No negociables. No negociables.
Bueno, muchísimas gracias. Él es Fernando Arias, actual representante a la Cámara por el Pacto Histórico. A ustedes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Camino al Voto. Muchas gracias.